Y bueno, tenemos en línea telefónica, vamos a platicar con el doctor Rodrigo Soto Morales. Él es maestro en Derecho Nacional y Aeronáutica, catedrático en Derecho, de la Seguridad Nacional y Seguridad Aeronáutica, catedrático de la Universidad Panamericana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, muy bien, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues muchas gracias, y sobre todo viene muy atinado, ya es fin de semana, creo que es muy acertado tocar el tema sobre los conflictos que hay, ¿no?, a nivel mundial. A inicios, ya hace unos días, a inicios de esta semana, pues estaba el tema del avión ruso derribado por Turquía, ¿no? No sé si usted nos puede ayudar, usted que es especialista y experto en estos temas, ayudar a entender pues este tipo de conflicto que hay entre las naciones y los países para el auditorio de Fórmula Jalisco. Con mucho gusto, Patricia. Mira, nos encontramos ante una situación que puede tener dos posibles salidas: o una gestión diplomática decidida para aminorar las tensiones, o más bien si se actúa desde un punto de vista, vamos a decirlo, de orgullo nacional, se elevarían las tensiones. Para mí son las dos posibles salidas que tenemos. Por las declaraciones que han hecho los jefes de Estado de ambos países, más bien parece ser que lo que se pretende es aminorar las tensiones, que el incidente no se escale, porque las consecuencias para ambos países no serían positivas. Me parece que Rusia ha sabido manejar la situación, en el sentido de que su reacción no ha sido inmediata ni visceral, sino que ha esperado analizar los datos, ha tomado, como se dice, decisión de analizarlo todo antes de tomar acciones concretas. Lo que sí hizo de inmediato fue pues el tener que realizar declaraciones desde el punto de vista del Ministerio de Defensa, desde el punto de vista del Ministerio de Relaciones Exteriores y desde el punto de vista del mismo presidente Vladimir Putin, quien pues al parecer le asiste la razón. Tenemos el testimonio de uno de los pilotos sobrevivientes que niega pues que no hubo las advertencias que el gobierno turco afirma, incluso liberando un audio de control aéreo tratándolo de demostrar. Sin embargo, cuando estamos en un contexto de conflicto, no hay que olvidar que la primera víctima es la verdad, y que la guerra, antes de darse con las balas, se da con las palabras. Y entonces entramos en una guerra de datos, en una guerra de cifras que a veces hace más confuso saber a quién le asiste la razón y dónde está la verdad. Yo creo que hay que tener siempre la cabeza muy fría. Estamos en un contexto internacional muy complicado, sin alarmismos, pero al mismo tiempo sin ingenuidades. Lo que hay que hacer es estudiar acción por acción, caso por caso, y siempre recurrir en número uno al derecho internacional y en número dos a la diplomacia. La diplomacia, yo siempre lo he sostenido, es la primera línea de defensa, pero pues también los países tenemos nuestros orgullos, tenemos nuestros intereses nacionales, y siempre estas ocasiones son para demostrar fortalezas de poderes nacionales que se tienen, en este caso el poder aéreo, y que después de ahí se pueden derivar acciones estratégicas concretas pues para ganar posiciones geopolíticas, sobre todo en esa región que es la Anatolia, donde está Turquía, y luego más hacia el noreste todo lo que es Oriente Medio. Así es, doctor, y bueno, hemos visto todo este ambiente pues ríspido entre las naciones. ¿Sí me escuchan? Bueno, doctor Rodrigo Soto, ¿lo tenemos ¿Sí? todavía en la línea? Ya te escucho, Patricia. Ok, yo creo que hubo un problema ahí de audio, no sé, técnico. Le comentaba, efectivamente lo que usted dice, pues ha habido un ambiente ríspido entre las naciones y aquí en el mundo, ¿no? Como hemos visto, cómo han reaccionado, precisamente lo que usted comentaba es muy atinado, no solamente a lo mejor hemos visto ya las agresiones y violencia de palabra. En este contexto, también México pues está alerta, ¿no?, por las amenazas que incluso se han mandado a través de videos del Estado Islámico. ¿Cuál sería la postura o la manera en que tendría que reaccionar México ante todos estos conflictos que haya a nivel mundial, doctor? Pues yo creo que México claramente está alineado en un bloque de defensa regional que corresponde obviamente al bloque de defensa que liderean los países miembros de la OTAN. Y obviamente pues por las relaciones comerciales tan estrechas que tenemos y la vecindad que tenemos con la primera potencia mundial militar y económica, que es Estados Unidos, y después pues con las relaciones comerciales que tenemos con Europa. En ese sentido,
Vemos que Europa claramente se ha sumado en un bloque junto con Estados Unidos, aunque cada uno de los bloques de defensa, digo el europeo, digo el norteamericano, tienen sus distintos intereses nacionales. Incluso dentro de Europa vemos que, por ejemplo, Alemania ha sido muy cautelosa después de lo ocurrido en París y no ha querido tomar acciones muy, vamos a decirlo así, apresuradas. Entonces yo creo que México lo que tiene que hacer es aprovechar la oportunidad que se presenta, ver que el escenario que teníamos enfrente ha cambiado en lo que se refiere a nuestra política exterior y en cuanto al aseguramiento y protección de nuestros intereses en el exterior, y hacer ajustes y correcciones necesarias a todo lo que viene siendo la política de defensa y la política de relaciones exteriores. Es necesario que el gobierno y el Estado mexicano se replantee cuáles son sus prioridades en materia de material de guerra, en materia de estrategia y en materia de diplomacia. Es necesario que el Estado mexicano no tome a la ligera las amenazas del Estado Islámico, pues porque geopolíticamente estamos pegados a Estados Unidos y por tanto pues es necesario que analice detenidamente y rápidamente al mismo tiempo, lo más diligentemente posible, cuál es el papel y las circunstancias que nos rodean para hacer ajustes y tomar acciones, si no de alto perfil, sí de bajo perfil, pero muy concretas y muy definidas, haciendo una proyección de las afectaciones que podríamos tener. Porque si esto crece, México va a tener que tomar no solo un bando, sino también acciones concretas, y hay que estar preparados para ello. Ahorita no cabe ya lugar a la improvisación, y no cabe ya lugar excusarse solamente en la idea de que tenemos muchos problemas internos como para no afrontar los retos que tenemos en el exterior. Así es, no porque estemos a lo mejor muy alejados del continente de Europa geográficamente, bueno, podemos estar a salvo, por decirlo así, ¿no? Estamos pues muy cerca efectivamente de Estados Unidos, donde también, bueno, pues ahí es a lo mejor un punto clave donde podría ser pues el punto de estos ataques, ¿no, doctor? Algo nada más para finalizar, señalaba al principio que a lo mejor sea, no sé si exagerado o no sé si es demasiado decir que se está desatando la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué opina usted de ese punto que ya se ha comentado también, que a lo mejor ya estamos pues en esta tercera guerra? Yo no lo creo exagerado si cambiamos el paradigma de lo que era el concepto de la guerra hace 30, 40 años. A raíz de que vivimos en la era de la información, a raíz de que vivimos en un estado de interconexión global, no solo por el Internet, sino también por el altísimo intercambio de comercio internacional que tenemos y la necesidad que tenemos de estrechar relaciones comerciales ya con todo el mundo, y por lo que somos miembros de muchos tratados, tanto multilaterales como bilaterales, en materia de comercio y en materia de defensa de derechos humanos, pues la situación de México ya no puede verse solamente desde el punto de vista de la distancia física. Yo creo que ya la interconexión y las relaciones globales que tenemos hace que México se plantee siempre su posición jugando en un tablero global, y no importa si es saliendo por el Pacífico o por el Atlántico. Yo creo que si hablamos de una tercera guerra mundial, la hablamos, pero no con la categoría clásica. La hablamos que es una tercera guerra que se juega en conflictos dispersos, pero que al fin y al cabo acaban de afectando toda la economía y todo el estilo de vida del globo. Entonces, yo, sin creerlo exagerado, creo que de alguna manera sí es válido decir que el estado de inestabilidad que tiene el planeta ahorita desde el punto de vista de conflicto y desde el punto de vista de inestabilidad también económica, y desde el punto de vista de que se están definiendo quién juega el papel preponderante en materia de disposición de recursos naturales y energéticos, y sin olvidar pues, que también hay problemas de cambio climático y ecológicos graves, sí podríamos hablar que estamos ya en un contexto de conflicto global. Y el que se juegue de otra manera no quiere decir pues que no pasa nada, ¿no? Simplemente las condiciones son distintas, incluso la forma de hacer la guerra ahora es distinta, se hace mucho también a través de las tecnologías de la información. Entonces no creo que sea exagerado hablar de una tercera guerra mundial. Al mismo tiempo, al saber que se juega de otra forma, hace necesario tener otro tipo de acciones de inteligencia y de defensa que antes no se comprendían en el concepto clásico de guerra, ¿no? Así es.
Muy bien, doctor, pues como siempre muy interesante e importante tener su análisis aquí en Fórmula Jalisco. Muchas gracias por su tiempo y bueno, más adelante desde luego seguiremos consultándolo para otros temas, doctor Rodrigo Soto Morales. Muchas gracias, Patricia, a la orden, y seguimos aquí al tanto para estar contigo y con todo tu auditorio. Buen día. Gracias, buen día. Es el maestro en Derecho de la Seguridad Nacional y Seguridad Aeronáutica de la Universidad, catedrático de la UP, de la Universidad Panamericana. Y bueno, ya casi para irnos.